So we're going to go ahead and get started. Vamos a continuar. And this is the fourth session. Esta es la cuarta sesión And we're going to talk about Jesus' perfection y hablaremos sobre la perfección de Jesús and its significance for the promised rest. y su significado para el reposo prometido. So just to recap quickly, Para recapitular rápidamente, we focused on the people of God in the previous section. en la sesión anterior nos enfocamos en el pueblo de Dios And we saw that we had terms like sons and daughters. y vimos que tenemos términos como hijos e hijas. So in this section, we're going to focus on Jesus. En esta sección nos enfocaremos en Jesús. And we're going to look first at Hebrews 1 and 2. Y vamos a ver primero en Hebreos 1 y 2. And Hebrews 1 talks about Jesus as the divine Son. Hebreos 1 se enfoca en Jesús como el Hijo Divino, Who is the heir of all things. quien es el heredero de todas las cosas. And Hebrews 2 focuses on Jesus as the perfect human being. Hebreos 2 se enfoca en Jesús como el ser humano perfecto, Who accomplishes God's intentions for humanity. quien logra el cumplimiento de las intenciones de Dios para la humanidad. Then we're going to look at Jesus' suffering. Y también vamos a ver entonces los sufrimientos de Jesús And its relationship to his priesthood. y su relación con el sacerdocio. And then we're finally going to consider the concept of perfection Y consideraremos al final el concepto de perfección in Hebrews and how it relates to Jesus' perfection in Hebrews and how it relates to the promised rest. Vamos a ver el concepto de la perfección en Hebreos y su relación con la perfección de Jesús de vista al reposo prometido. So now we're going to look at Hebrews 1. Vamos a trabajar Hebreos 1. And if you recall, we looked at this very quickly already, Si recuerdan, hemos visto esto muy rápidamente, where we saw 7 statements about the Son. donde vimos 7 afirmaciones acerca del Hijo. So now we're going to look at them in more detail. Vamos a ver sobre esas 7 afirmaciones en más detalle. And here's a quick overview so you can follow. Y este es un breve resumen de manera que ustedes puedan seguir. The first 2 statements Los primeros 2 afirmaciones say that Jesus is the end of all things indican que Jesús es el final de todas las cosas and before all things. y antes de todas las cosas. Then we have 3 statements about the person of Christ. Y tendremos 3 afirmaciones sobre la persona de Cristo And then final 2 statements about the work of Jesus. y 2 afirmaciones finales sobre el trabajo de Jesús. So the first statement is at the end of verse 2. La primera afirmación es al final del versículo 2. And this is the statement that Jesus is the heir of all things. Esta afirmación indica que Jesús es el heredero de todas las cosas. This is an allusion to Psalm 2 verse 8. Esta es una alusión al Salmo capítulo 2 versículo 8. This is the introduction to the theme of inheritance in Hebrews. Este introduce el importante tema de la herencia en Hebreos. And we will consider this very fully tomorrow. Y mañana consideraremos este tema más profundamente. Here's what Psalm 2 verse 8 says. Aquí dice, esto es lo que dice Salmo 2:8. Ask me, Pídeme and I will make the nations your inheritance, y te daré por herencia a las naciones the ends of the earth your possession. y los confines de la tierra te los daré por posesión. In the psalm, these are the words of the Son to the Father. The Father to the Son. The En Father to el the Son. Salmo estas son las palabras The Father to the Son. En el Salmo, estas palabras van del Padre hacia el Hijo. So the psalm starts talking about the nations raging against God. El Salmo comienza con las naciones levantadas contra Dios.
And it says that God's answer y dice que la respuesta de Dios is to put his son on Zion. es poner a su hijo en Sión. And then the father says, ask of me and I will give you everything. Y entonces el padre le dice al hijo, pídeme y yo te daré. This psalm was considered to be messianic early on. Desde muy temprano este salmo, capítulo 2, salmo 2, fue considerado un salmo mesiánico. The idea of the father giving an inheritance to the son La idea del padre dar en herencia al hijo was first understood in terms of David's descendants. se entendió primero con relación a los descendientes de David, But it also alludes back to the Abrahamic promises. pero también alude más atrás a la promesa a Abraham. And remember that when in the time of David, Y recuerden que en el tiempo de David, the Davidic Empire encompassed much of modern Israel. el imperio de David incluía la mayor parte o parecido a lo del Israel de hoy. Psalm 2 is considered to be a psalm written by David. El Salmo 2 es considerado un salmo escrito por David. So when Psalm 2 talks about the inheritance being the nations, Entonces, cuando el Salmo 2 habla de la herencia relacionada con las naciones, we see a very important expansion of the psalm. vemos una expansión importante del Salmo. In no time in Israel's history did Israel possess the nations. Nunca en la historia Israel poseyó las naciones. So clearly the psalm is referring to something greater than what was true with David. De manera que este salmo se refiere a algo mayor, las naciones, que lo que fue cierto en el tiempo de David. So we could think of this as an eschatological expansion of the psalm. De manera que lo que el Salmo 2 está haciendo es una expansión escatológica de la promesa. We saw something very similar with the promised rest. Vimos algo similar a lo que sucede con el reposo prometido. Remember that within the Old Testament itself, Recuerden que dentro del Antiguo Testamento mismo there was an indication that the rest was greater than just the land. se indica que el reposo era más allá de simplemente la tierra, The land. que la tierra. And so here in Psalm 2, De manera que aquí en el Salmo 2 we see that the promised land inheritance vemos que la tierra prometida como herencia is greater than the physical land itself. es mayor que limitarla a la tierra solamente. And again, the connection is the heir of all things comes from Psalm 2. The statement, again- the heir of all things. So the statement, the heir of all things, La afirmación de heredero de todas las cosas is a direct allusion to Psalm 2. es una alusión directa a Salmo 2. And in Psalm 2, we see the inheritance expanded to all nations. Y vemos que en el Salmo 2 el tema de la herencia se expande a todas las naciones, no solo a la tierra. But when the author of Hebrews alludes to Psalm 2, Pero cuando el autor de Hebreo menciona el Salmo 2, the author of Hebrews says that Jesus is the heir of everything. el autor de Hebreos menciona que Jesús es el heredero de todas las cosas. So this is an expansion from Psalm 2, the nations, to the universe. Entonces, si el Salmo 2 era una expansión de la tierra hacia las naciones, en Hebreos hay una expansión de las naciones hacia todo el universo, todas las cosas. That's quite a development from Psalm 2. Este es un importante desarrollo con relación al Salmo 2. Now, we're going to go ahead and move on to the second statement, Vamos a mover rápidamente a la segunda afirmación, which says that through the Son, the entire universe was made. que dice que a través del Hijo todo el universo fue creado. This could be an allusion to Proverbs 8. Esto puede ser una alusión a Proverbios 8.
But the point the author is making is that the Son has always existed, Pero lo que el autor de Hebreos está haciendo es has always existed, que el Hijo siempre ha existido and that the entire universe was created through him. y que todo el universo fue creado a través de Él. There are lots of similar ideas in the New Testament, Hay muchas ideas similares en el Nuevo Testamento and I've listed those on the handout. y en el bosquejo que ustedes pueden adquirir, allí las he puesto. But these opening two statements show Pero estas dos afirmaciones introductorias muestran that Jesus is the goal or the end of everything, que Jesús es el objetivo de todas las cosas and that he is the cause of the very beginning. y que Él es la causa del mismo principio. So the totality of creation De manera que la totalidad de la creación begins and ends with the Son. comienza y termina con el Hijo. Now in verse 3, Ahora en el versículo 3, the author begins with three truths about the Son's person. el autor comienza con tres verdades acerca de la persona del Hijo, Who he truly is. que lo que Él verdaderamente es. And the first one, La primera, he is the radiance of glory. Él es el resplandor de la gloria. This means that he is the perfect presentation of divine glory. Esto quiere decir que Él es la perfecta representación de la gloria divina. This is active glory like the sun, S-U-N. Esta es una gloria y reflejo resplandor activo como es el sol cuando da luz. And not passive like the reflection of the moon. No es una reflexión pasiva como la de la luna. So this means the Son radiates the same glory as the Father. Eso quiere decir que el Hijo irradia la misma gloria que hace el Padre. And remember, Hebrews 2:10 Y recuerden Hebreos 2:10, says that the Son dice que el Hijo is leading the sons and daughters to glory. está guiando a los hijos y a las hijas a la gloria. Now, the next image that's given to us here La próxima imagen que nos es dada is that Jesus is the very image of God. es que Jesús es la misma imagen de Dios. So when we see Jesus, De manera que cuando vemos a Jesús, we see God. vemos a Dios. And there are multiple references to this elsewhere in the New Testament. Y hay múltiples referencias a esto en otras partes del Nuevo Testamento, On the handout. en el bosquejo. So this stresses the close relationship between the Son and the Father. Esto enfatiza la relación íntima y cercana entre el Hijo y el Padre. The third and final truth about the Son La tercera afirmación verdadera acerca del Hijo is that he upholds the universe by his word. es que Él sostiene el universo por su palabra. This is just like Colossians 1:17. Como lo dice también Colosenses 1:17. So these three statements about the Son's person Entonces estas tres afirmaciones acerca de la persona del Hijo indicate why the Son is able to reveal the Father perfectly. indican cómo es que el Hijo puede revelar al Padre de manera perfecta. He's the radiance of God's glory, Él es el resplandor de la gloria de Dios, the exact representation of God's being, la exacta representación de la esencia de Dios and the sustainer of the entire y el universe. que sostiene todo el universo. So we had two statements about Jesus as the beginning and the end, Entonces tenemos dos afirmaciones que Jesús es el principio y el fin, three statements about his person, tres verdades acerca de su persona and we end the seven with two statements about his work. y la séptima incluyen dos afirmaciones acerca del trabajo del Hijo, de la obra del Hijo. The first statement about his work is the cleansing of sin. La primera sobre la obra de Cristo es el perdón, la limpieza de nuestros pecados.
This is an allusion to the Day of Atonement in Leviticus 16. Esta es una alusión al día de la expiación en Levítico 16. And this anticipates the work of Jesus as the high priest Y esto anticipa la obra, el trabajo de Jesús como el sumo sacerdote in Hebrews 5 to 10. en Hebreos 5 al 10. We'll look briefly at some parts of that section later on today. Veremos más tarde hoy y brevemente esa sección. The final statement about the Son La afirmación final sobre el Hijo y en cuanto a su obra is that he has sat down at the right hand of majesty. es que Él se ha sentado a la diestra de la majestad, In the highest place in heaven. en las alturas, en el cielo. This is an allusion to Psalm 110, verse 1. Esta es una alusión al Salmo 110, versículo 1. And this verse reads, Y este versículo dice, "The Lord says to my Lord, el Señor dice a mi Señor, sit at my right hand siéntate a mi derecha, a mi diestra, until I make your enemies a footstool hasta que convierta a tus enemigos por estrado de tus pies, for your feet." de tus pies. This is such an important verse Este es un versículo tan importante that it is cited or alluded to que es citado o aludido a in the New Testament more than any other Old Testament en el Nuevo verse. Testamento más que cualquier otro versículo del Antiguo Testamento. This shows that New Testament writers clearly Esto muestra que los escritores del Nuevo Testamento claramente understood that this verse pointed to Christ. entendieron que este versículo de Salmo 110:1 apunta a Cristo. The reference to sitting down La referencia a sentarse indicates that Jesus' work is complete. indica que el trabajo de Jesús se ha hecho completo. And this is a direct contrast to the Levitical high priest, Y esto hace un contraste directo con el sacerdocio levítico, who are presented in Hebrews 10 as standing, que presenta al sacerdocio levítico como los que están de pie, while they perform their duties mientras cumplen sus funciones, because their work is not finished. porque al estar parados muestra que el trabajo no ha terminado, Whereas Jesus' sacrifice is complete, mientras que el sacrificio de Jesús es completo, his work on the cross was completely effective, su trabajo, su obra en la cruz fue efectiva, completamente efectiva, so he has sat down. entonces él ahora se puede sentar. And the statement of the right hand Y la afirmación en cuanto a la diestra o a la mano derecha is always associated with honor and glory. siempre se asocia con honor y gloria. Those of you who are left-handed shouldn't feel bad, though. Los que ustedes son zurdos no se deben sentir mal. So the final two statements give us the essence of Jesus' work. Entonces las últimas dos afirmaciones nos dan la esencia de la obra de Jesús. And the reference to Psalm 110 Y la referencia al Salmo 110 anticipates the discussion about the subjugation of all things anticipa la presentación de la subyugación de todas las cosas in Hebrews 2. en Hebreos 2. Now Hebrews 1:4 Ahora, Hebreos 1:4 reintroduces the theme of inheritance. reintroduce el tema de la herencia And it says, because of what Jesus has done, y dice que por lo que Jesús ha hecho, he has inherited a better name than the angels. ha heredado un nombre mejor que los de los ángeles. I'll make a quick comment, Haré un comentario rápido, but you may want to ask about this more in question and answer. pero ustedes podrían preguntar más tarde. I think that the name that Jesus inherits Yo creo que el nombre que Jesús hereda, según este versículo, is the name. es el nombre.
That sounds silly at first, Sounds un poco ridículo al principio, but in the Old Testament, pero en el Antiguo Testamento we have repeated statements about the name tenemos reiteradas afirmaciones sobre el nombre dwelling in the land. estableciéndose en la tierra, So for instance, God says, como por ejemplo Dios dice, I will lead you to the land where my name dwells. te guiaré a la tierra donde habita mi nombre. In the temple, En el templo, the temple is described as the place where God's name and el glory templo dwell. es descrito como el lugar donde el nombre And glory habita dwell. And glory y dwell. la gloria habita también. So in the Old Testament, the name is associated with God's presence. De manera que en el Antiguo Testamento el nombre es asociado con la presencia de Dios And his glory. y su gloria. So I think that's the name that Jesus inherits. Entonces en este versículo en Hebreos, ese es el nombre que Jesús hereda. Now, also one quick comment about angels. Otro comentario breve sobre ángeles. Sometimes people think that there was a problem with worshiping angels. Algunas personas piensan que había problemas en adorar Angels worshiping. the angels worshiping. No, people Worshiping, worshiping the object. Que había un problema de personas adorando a estas criaturas angélicas. And so they say this is the problem the author is addressing. Y dicen entonces estas comentaristas que este es el problema que el autor de Hebreos está tratando. But I think that's unlikely, Pero no creo en esa dirección, because later in Hebrews 2, porque más tarde en Hebreos 2, the author of Hebrews is going to say that Jesus was made lower than the angels. el autor de Hebreos va a decir que Jesús fue hecho menor que los ángeles. And that doesn't seem like a thing you would say if the problem was worshiping angels. Y eso no sería lo que el autor de Hebreos diría si el problema era que la gente estaba adorando a ángeles. Perhaps more importantly, Tal vez lo que es más importante, angels were often associated with God's revelation. los ángeles con frecuencia son asociados con la revelación de Dios. So many Jewish traditions De manera que muchas tradiciones judías said that angels were present when the law was given from Sinai. decían que los ángeles estaban presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí. So I think the problem that the author is addressing Entonces yo creo que el problema que el autor está manejando is the idea that angels can mediate God's revelation. es la idea de que los ángeles pueden mediar la revelación de Dios. And the author is saying Jesus is the fullest revelation of Y God. Jesús está diciendo más bien que Jesús es la revelación plena de Dios. But also angels will help us to now get ready for the next section. Pero también el tema de los ángeles nos permite prepararnos para la siguiente sección. And in the rest of Hebrews 1, En el resto de Hebreos 1 we will have 7 Old Testament citations. veremos 7 citas del Antiguo Testamento. We can keep to, there we go. And there is not a one-to-one correlation between the 7 statements and the 7 citations. No hay una correlación entre las 7 afirmaciones que acabamos de ver y las 7 citas del Antiguo Testamento que se mencionan en Hebreos 1. But 7 as a number of completion is intentional. Pero el hecho de que sean 7 como elemento de perfección parece que es intencional. Can you go to the next one? El próximo. Let's see. That's what I want. Okay. So these are very tightly structured. Esto realmente está bien articulado. There are 3 pairs Hay 3 pares of citations de citas and then one final concluding y citation. entonces una cita final. 3 pares de 2 citas cada par y una final. And each pair deals with one issue. Cada par de citas maneja un tema. So as you can see, the first one has to do with the unique relationship of the Son to the Father. El primer paro, la primera pareja de citas trata la relación única del Hijo con el Padre. 2 quick comments before we get started. Entonces, antes de comenzar esta parte, 2 comentarios rápidos.
This idea of chaining together a lot of citations Esta idea de conectar citas juntas is to demonstrate the overwhelming evidence to support the argument. es para demostrar la evidencia amplia para el argumento. And secondly, Y en segundo lugar, notice that the Old Testament observen que el Antiguo Testamento is the authoritative source es la fuente autoritativa to support the Christological claims about Jesus. para apoyar las declaraciones mesiánicas de Jesús. So remember, we talked about the continuity between the Old and New Testament. Recuerden que hablamos de la continuidad y la discontinuidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. And when we see the Old Testament being used to support claims about Jesus, Y cuando vemos que el Antiguo Testamento está siendo utilizado para apoyar las manifestaciones acerca de Jesús, that should caution us from seeing a big divide between the Old and New Testament. nos debe prevenir de ver una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque no hay esa división. In fact, the true understanding of the Old Testament is only understood in the New Testament. De hecho, para entender bien el Antiguo Testamento, solo se puede hacer a través del Nuevo Testamento. So now we'll look at the pairs of citations. Entonces ahora vamos a ver a las tres pares de citas del Antiguo Testamento. And in verse 5, we have two citations En el versículo 5 vemos dos citas, that show that the Son is superior que muestra que el Hijo es superior because of his unique relationship with the Father. gracias a la relación única del Hijo con el Padre. So the first citation is from Psalm 2, La primera cita viene del Salmo 2, which we just talked about. y acabamos de hablar del Salmo 2. Psalm 2 was understood eschatologically, El Salmo 2 ha sido entendido escatológicamente, but also messianically. pero también mesiánicamente. So that meant that the psalm was understood Eso quiere decir que el Salmo 2 ha sido entendido, as referring to someone beyond David, entendido como alguien más allá de David and some place beyond the physical land of Israel. y a un lugar más allá de la tierra física de Israel. So it's not surprising that Psalm 2 is quoted a lot in the New Testament. Por eso no debe sorprendernos que el Salmo 2 es citado bastante en el Nuevo Testamento. It was early on understood as referring to Jesus. Desde muy temprano fue entendido el Salmo 2 como refiriéndose a Jesús. Now, verse 7 from Psalm 2 is cited here. El versículo 7 del capítulo 2 es mencionado aquí. And this is very important. Y esto es muy importante. It says, Dice, You are my son, tú eres mi hijo, today I have become your father. hoy yo he llegado a ser tu padre. This is the language of inauguration. Este lenguaje es de inauguración. This verse is cited at Jesus' baptism, Este versículo se cita en el bautismo de Jesús, which signals the beginning or the inauguration que indica el comienzo o la inauguración of his public ministry. de su ministerio público. It's also cited at the transfiguration, También se cita en la transfiguración, which anticipates or signals the beginning que anticipa o señala el comienzo of Jesus' final glory. de la gloria final de Jesús. And all of those references are on the handout. Y todas esas referencias están en el bosquejo. But here, the citation of the psalm Pero aquí la cita del Salmo refers to Jesus' exaltation at the right hand of God. se refiere a la exaltación de Jesús a la diestra del Dios Padre. The declaration, La declaración, You are my son, today I have become your father, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, does not mean that Jesus was not the son no quiere decir que Jesús no era el hijo before this declaration. antes de esta declaración. Rather, it means the cosmic proclamation of this truth. Más bien apunta a que esta es una declaración
cósmica de esta verdad. So here's an analogy that's helpful. Entonces, aquí hay una analogía que nos puede ayudar. When a nation has an election, Cuando una nación tiene elecciones, the president is decided by the election. el presidente se decide de acuerdo a los resultados de la elección. But sometime later, Pero momentos después o tiempo después, there is a public inauguration hay una inauguración oficial pública that installs the president into the office que inaugura la presidencia de esa persona with an official ceremony. con una ceremonia oficial. The day of the inauguration El día de la inauguración does not determine that the person is the president. no determina que la persona es el presidente. That was decided at the election. Eso fue decidido el día de las elecciones. So instead, the inauguration makes this public and official. Más bien la ceremonia hace que ese hecho de que esa persona es el presidente o la presidente lo hace oficial y público. So the Son has always been the Son. De manera que en el caso de Jesús, Jesús siempre ha sido el Hijo. That at Jesus' exaltation, Pero en el momento de la exaltación de Jesús, Jesus is presented as the Son to the entire universe, Jesús es presentado y proclamado como el Hijo a todo el universo, with God as his Father, con Dios como su Padre, and now he is exalted and enthroned in heaven forever. y ahora Él es entronado y a la diestra del Padre para siempre. And concerning that, Y con relación a eso, there's never a statement about angels. no hay ninguna afirmación con relación a ángeles, So this is the unique relationship of the Son to the Father. para mostrar que esta es una relación única, especial, exclusiva del Hijo con el Padre. The second citation in verse 5 La segunda cita que hace Hebreos 1:5 comes from 2 Samuel 7:14. viene de 2 Samuel 7:14. This is a very key verse concerning the kingship of Israel. Esto es un versículo clave con relación al reino de Israel. This is part of Nathan's prophecy concerning the Davidic dynasty. Esto es parte de Nathan, la profecía de Natán concerning the Davidic dynasty. para la dinastía de David. It's very similar to Psalm 2, Es muy parecido al Salmo 2. so I won't go into detail. Entonces no voy a entrar en detalles. Both citations together Ambas citas de manera conjunta show that Jesus is the Son. muestran que que Jesús es el Hijo, In fact, David's greater son, de hecho el Hijo más grande de David, far beyond any Davidic king, mucho más grande que cualquier mucho más grande que cualquier rey de la línea de David, who fulfills the expectations of all of the Davidic Messiah. que cumple las expectativas de todos, David's Messiah, the Messiah. que cumple todas las expectativas del Mesías que ha de venir a través de David. Great, thanks. So now we can look at the second pair. Ahora vamos a ver el segundo par, la segunda pareja de citas del Antiguo Testamento. And this is going to talk about the inferior ministry of the angels when compared with the Son. Y aquí va a hablar del ministerio inferior de los ángeles cuando se compara con el ministerio del Hijo. Remember in Hebrews that when something is better than, Recuerden que en Hebreos cuando algo es mejor que, it doesn't mean that the one thing is bad no quiere decir que una de las dos cosas es mala and the other thing is good. y la otra es buena. It means that the first thing is positive, Quiere decir que la primera cosa es positiva, but the second thing is superior. pero la segunda es superior. So verse 6 begins with the introduction to the citation to the Old Testament. Hebreos 1:6 comienza con la introducción a la cita del Antiguo Testamento. By saying that when God leads his firstborn into the world, Say that again, sorry. when God leads his firstborn into the world, that's the
Yeah, it's the introduction to the citation. So when God brings his firstborn into the... Entonces, Hebreos 1:6, cuando introduce la primera cita de esta pareja de citas relacionada con Dios trayendo a su hijo, So I want to make a few comments about firstborn. entonces quiero hacer algunos comentarios sobre el nacido primero, el primogénito. We might think this means the one who is born first. Es fácil pensar cuando hablamos de primogénito que es el nacido primero, But it's actually a title used in the Old Testament pero realmente en el Antiguo Testamento es un título que se utiliza en el Antiguo Testamento to indicate status and privilege. para indicar estatus y privilegio. For example, Por ejemplo, in Exodus 4:22, en Éxodo 4:22, God calls Israel his firstborn. Dios llama a Israel su primogénito. Clearly, Israel is not the first child born of God. Claramente, Israel no es el primer hijo nacido de Dios. Instead, it shows the honor and the dignity Más bien muestra el honor y la dignidad that God bestowed on his people que Dios pone sobre su pueblo when he led them out of Egypt. cuando Él lo sacó de Egipto. The term firstborn El término primogénito is closely related to inheritance. es muy estrechamente relacionado con herencia. So it shouldn't surprise us Entonces no nos debe ahora sorprender that the term firstborn que is el, applied term- to Jesus. que el término primogénito sea aplicado a Jesús. Many times in the New Testament, Muchas veces en el Nuevo Testamento, often as in association with the resurrection. con frecuencia en asociación con la resurrección. And you know what I'm going to say next. Y ustedes deben saber lo que voy a decir a renglón seguido. You can find the references on the handout. Ustedes pueden encontrar las referencias en el bosquejo. So, the idea of God bringing his firstborn into the world De manera que la idea de Dios trayendo al primogénito al mundo is a reference to the honor and status of Jesus es una referencia al honor, al estatus de Jesús. when God leads Jesus to the exaltation. Cuando Dios guía a su hijo a la exaltación. And we know it's the exaltation Y sabemos que se refiere a la exaltación because later in Hebrews 2:5, porque más tarde en Hebreos 2:5 the author says, el autor dice, the world about which we are speaking el mundo acerca del cual estamos hablando is the world to come. es el mundo venidero. So it's clear here in 1:6 De manera que aquí en Hebreos 1:6 debe ser claro that this is the exaltation. que esto se refiere a la exaltación. So consider the parallel the author is suggesting. Entonces consideremos el paralelo que el autor está sugiriendo. Just as God leads his firstborn into the world to come, Así como Dios guía al primogénito al mundo. in the world to come. Así como Dios guía al primogénito hijo al mundo venidero, So also the Son is leading the sons and daughters también el hijo está guiando a los hijos y a las hijas to glory. a la gloria. So this is the introduction to the citation. Y todo esto es la introducción a la primera cita de esta pareja. The first citation is from Psalm 97, La primera cita en 1:6 es del Salmo 97, verse 7, yes, versículo 7, ¿sí? which says, "Worship him, all his angels." Que dice, adórenle todos los ángeles. So the relationship between the son and the angels De manera que la relación entre el Hijo y los ángeles is that the angels es que los ángeles worship the Son. adoran al Hijo. The next citation is in verse 7, La siguiente cita es en el versículo 1:7 de Hebreos, and that is from Psalm 104, verse 4. y esa cita viene del Salmo 104, versículo 4. And this shows the transient Y esto muestra lo pasajero and fleeting y vano, pasajero más bien,
nature of angels, la naturaleza pasajera de los ángeles, who are presented like wind and fire. que ahí son presentados como el viento y el fuego. But more importantly, they are servants Pero de manera más importante, ellos son presentados como siervos who serve the Son. que sirven al Hijo. So together, verses 6 and 7 De manera que conjuntamente los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Hebreos show the inferior role, muestran el papel inferior role of angels with regard to the Son. de los ángeles con relación al Hijo. But it's a positive role. Pero es un papel muy positivo. They worship and serve the Son. Ellos adoran y sirven al Hijo. The final pair of citations La pareja final de citas occurs in verses 8 to 12. aparecen en Hebreos 1, 8 al 12. And this focuses on the Son's eternal changing nature. Y esto Unchanging. sí. Y esto se refiere a la naturaleza inmutable del Hijo eterno. So this is another contrast between the fleeting nature of the angels. Y entonces este es otro contraste con relación a la naturaleza pasajera de los ángeles. The citation in verses 8 and 9, La cita en los versículos 8 y 9 de Hebreos 1 which is from Psalm 45. viene del Salmo 45. Okay. This is a royal psalm, Este es un salmo de la realeza. and notice how the psalm is also applied to Jesus. Y noten cómo el salmo se aplica también a Jesús. In the original psalm, the words, En el salmo original, las palabras "Your throne, O God," tu trono, oh Dios, refers to God. se refiere a Dios. But here the author of Hebrews Pero aquí en Hebreos 1, 8 y 9, el autor de Hebreos applies those same words to Jesus. aplica esas mismas palabras a Jesús. So what is said about God in the Old Testament De manera que lo que se dice acerca de Dios en el Antiguo Testamento, is now being said about Christ, ahora se dice acerca de Cristo, which is really remarkable. que es muy sorprendente. This is just another way that the New Testament shows that Jesus is fully God. Esta es otra forma como el Nuevo Testamento muestra que Jesús es completamente Dios. The reference to the throne being forever La referencia al trono ser por siempre underscores his exalted status. destaca su posición exaltada. There's a reference to a scepter Hay una referencia al scepter. in the psalm, Un momentico, scepter. Al cetro, gracias. Hay una referencia al cetro in the psalm, en el Salmo, but here it's an indication of the Son's authority. pero aquí es una indicación de la autoridad del Hijo. And the reference to righteousness in the psalm Y la referencia a la justicia en el Salmo is now a reference to the righteousness of the kingdom es ahora una referencia a la justicia del reino, that the Son brings in. que el Hijo trae al reino, la justicia. So in the Son, God's justice is fully manifest. De manera que en el Hijo la justicia de Dios es plenamente manifiesta. The second citation La segunda cita comes from Psalm 102. viene del Salmo 102. In the original context of the psalm, En el contexto original del Salmo, the psalmist contrasts his own short life el salmista contrasta su propia vida corta and says that it's like the heavens and the earth, y dice que es como el cielo y la tierra, which will ultimately disappear. que en última instancia desaparecerán, But God is forever. mientras que Dios es para siempre. And once again, the author understands Lord Y otra vez el autor de Hebreos entiende Señor, that is referenced in Psalm 102 que se menciona en Salmo 102 as referring to Christ. como referida a Cristo. And now the Son is praised
Y ahora el Hijo es adorado as the agent of creation, como el agente de la creación. through whom the world was made. A través de él fue hecho el mundo. Although the created order will pass away, Aunque el orden creado pasará, including heaven and earth, incluyendo el cielo y la tierra, the Son remains forever. el Hijo permanece para siempre. Consider Hebrews 13:8. Consideremos Hebreos 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, Jesús es el mismo ayer, today, hoy and forever. y para siempre. Amén. The final citation is in Hebrews 1:13. La última cita se encuentra en Hebreos 1:13. 1:13. And this is a summary and a climax of all the Old Testament citations. Y este es el resumen y el clímax de todas las citas del Antiguo Testamento. We shouldn't be surprised that Psalm 110 verse 1 No nos debe sorprender ahora que la cita sea del Salmo 110, versículo 1, which discusses the Son's exaltation que apunta a la exaltación de Jesús, del Hijo, and the subjugation of all things to the Son. y la subyugación de todas las cosas al Hijo. So verse 13 opens Entonces, Hebreos 1:13 abre with the same rhetorical question con la misma pregunta retórica in verse 5. del versículo 5. To which of the angels did God ever say? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios en alguna ocasión? And the answer is Y la respuesta es none. nunca, ni una. So all of these verses establish the superior status of the Son. Entonces, todos estos versículos establecen el estatus superior del Hijo. And verse 14 Y el versículo 14 gives us a reference to inheritance, hace una referencia a la herencia, as we've already discussed. como ya hemos comentado. The reference to those who inherit salvation. La referencia es a la herencia a los que heredan la salvación. But this forms a bracket Pero esto crea un paréntesis around the entire passage. alrededor de todo el pasaje. So we have a reference to inheritance in verse 2, Entonces tenemos una referencia a herencia en el versículo 2 and then verse 4, y también en el versículo 4, and then the passage ends with the reference to inheritance in verse 14. y el pasaje termina con otra referencia a la herencia en el versículo 14. So we've just covered a lot of scripture. De manera que acabamos de cubrir bastante de las Escrituras. So I just want to make a couple of summarizing pastoral comments. Entonces quiero hacer, para terminar esta sección, un par de comentarios de manera pastoral. It is essential that we have correct knowledge about the Son. Es esencial que tengamos el conocimiento correcto acerca del Hijo And what he has accomplished on our y behalf. lo que Él ha logrado para nosotros. Many people do not have a biblically based view of the Son. Mucha gente no tiene una lectura correcta bíblica acerca del Hijo. Their understanding of Jesus La comprensión de ellos con relación a Jesús may be shaped by TV specials, puede ser manufacturada por comerciales en la televisión, magazine articles, por artículos de revistas, popular blogs, blogs populares en las redes sociales, or sometimes even images from children's Bibles. o aún las imágenes de las Biblias para niños. I don't know if it's true in Colombia, No sé si es eso cierto también en Colombia, but in the United States, pero en los Estados Unidos, around Christmas and Easter, en el tiempo de Navidad y de la Semana Santa, magazine covers often have a picture of Jesus las revistas populares normalmente tienen una tapa acerca de Jesús, with the question, who was he really? con la pregunta, ¿quién realmente fue Él? And the suggestion is we can't really know who Jesus Y is. la sugerencia implícita es que realmente no podemos saber quién era Jesús, But we can. pero en realidad sí podemos.
Hebrews 1 gives us a lot of information about the Son. Hebreos 1 nos da muchísima información acerca del Hijo. He is fully equal to God the Father. Él es plenamente igual a Dios el Padre. He is distinct from God the Father, Él es distinto de Dios el Padre, but he is exalted in full glory, pero Él es exaltado en gloria plena. and he is the heir of everything. Y Él es el heredero de todas las cosas. How we think about Jesus Cómo pensar acerca de Jesús, shapes how we think about our lives. como pensamos acerca de Jesús, también enmarca cómo vivimos nuestras vidas. So if we see Jesus exalted at the right hand of God the Father, Entonces vemos a Jesús sentado a la diestra de la majestad del Padre. we will begin to live our lives Vamos a empezar a vivir nuestras vidas submitted to him sometidos a Él and not our own wills, y no de acuerdo a nuestra propia voluntad, but also living with the expectation pero también viviendo con la expectativa of the subjugation of all things to de la Jesus, subyugación de todas las cosas a Jesús, even if we don't see that right now. aun cuando ahorita mismo no lo veamos así. The second pastoral implication La segunda implicación pastoral is how important the Old Testament is. es cuán importante es el Antiguo Testamento. Again, remember, Otra vez, recuerden, every proof that the author drew cada prueba que el autor de Hebreos trajo about the Son acerca del Hijo came out of the Old Testament. vino del Antiguo Testamento. So sometimes people think about Jesus Entonces, a veces la gente piensa acerca de Jesús as plan B, como un plan B, somehow like God started over. como si Dios hubiera comenzado de nuevo toda su programación. But Hebrews shows us that the Son is the culmination Pero más bien Hebreos muestra que Jesús es la culminación of everything that God has been doing in the Old de Testament. todo lo que Dios había venido haciendo en el Antiguo Testamento. And if we don't know the Old Testament, Y si no sabemos el Antiguo Testamento, we miss this glory. no logramos captar esta gloriosa verdad. So this is the focus. Hebrews 1 focuses on the divine Son. De manera que Hebreos 1 se enfoca en el Hijo Divino. Hebrews 2 Hebreos 2 is going to focus on Jesus as the perfect human being. se va a enfocar en Jesús como el ser humano perfecto. And because he is the perfect human being, Y como Él es el ser humano perfecto, he can accomplish God's intention for humanity. Él puede satisfacer plenamente las intenciones de Dios para la humanidad. Now, I mentioned before that Hebrews 5 Mencioné antes que Hebreos 5 is talking about the world to come. está hablando acerca del mundo venidero. So when the author talks about the subjugation of all things to the Son, Entonces, cuando el autor habla de la subyugación de todas las cosas al Hijo, which comes out of his understanding of Psalm 110:1, que viene de la comprensión del autor del Salmo 110, he's going to start exploring the problem of why we don't see everything subjugated to Jesus el now. autor va ahora a tratar el problema de por qué nosotros no vemos todas las cosas sometidas al Hijo. And he's going to use Psalm 8 to answer that question. Y él utiliza el Salmo 8 para contestar esa pregunta. So remember the pattern we saw with Psalm 95. Entonces recuerden el patrón que utilizamos para el Salmo 95. The author takes a later theological reflection in the Old Testament El autor toma una reflexión teológica más tardía that refers back to a historical event que refiere hacia atrás a un evento histórico to show how Jesus fulfills that. para mostrar cómo Jesús cumple eso. And that's exactly what he's going to do with Psalm 8. Y eso es exactamente lo que él hace también con el Salmo 8. In the original context, En el contexto original del Salmo 8, this presents David's marvel over the glory and majesty of God's creation. aquí el Salmo 8 muestra lo maravillado de David en cuanto a la creación. Even more remarkably, Aún más de manera sorprendente, God has entrusted dominion of this creation to humans.
Dios ha encomendado el dominio de la creación a los seres humanos, who seem insignificant when compared to creation. que parecen insignificantes comparados con la belleza de la creación. So David is marveling at the dominion that is intended for humanity. Entonces, David en el Salmo 8 se está maravillando de cómo esta creación ha sido encomendada al dominio de los seres humanos. And the psalm references that subjugation of things to humans. Y el Salmo 8 también referencia la subyugación de esas cosas a los humanos. So the author likely saw a connection between Psalm 8 and Psalm 110. Entonces es muy probable que el autor de Hebreos vio una conexión entre el Salmo 8 y el Salmo 110. But this naturally raises the question, Pero esto de manera natural levanta la pregunta, why don't we see this subjugation right now? ¿por qué no vemos ahora mismo la subyugación de todas las cosas? So the author of Hebrews Entonces el autor de Hebreos is going to use the psalm to answer that question. utiliza el Salmo 8 para contestar ese problema y esa pregunta. Now the psalm talks about Son of Man. El Salmo habla acerca del Hijo del Hombre. This is probably not a messianic title in Hebrews. It probably does not refer to the Messiah in Hebrews. Es posible que en Hebreos esta cita aquí no se refiera de manera mesiánica, Although clearly it functions that way in the Gospels. aunque en los evangelios sí funciona de esa manera la mención del Hijo del Hombre de manera mesiánica. Instead, the author understands the psalm Christologically Más bien el autor de Hebreos entiende el Salmo 8 de manera cristológica, in the sense that Jesus is the perfect human being en el sentido de que Jesús es el ser humano perfecto, who accomplishes God's intentions for humanity. quien logra las intenciones de Dios para la humanidad. The citation talks about humanity being a little lower. La cita habla de la humanidad siendo un poco menor. And the author of Hebrews understands this in terms of Jesus' incarnation. Y el autor de Hebreos entiende esto con relación a la encarnación de Jesús. So for a little while he's made lower. De manera que Jesús por un tiempo breve fue hecho un poco menor. Of course, the lowest point is his death. Claramente el punto más bajo es su muerte. The psalm refers to the glory and honor El Salmo 8 se refiere a la gloria y al honor with which humanity has been crowned. con la que la humanidad ha sido coronada. But the author of Hebrews understands this Pero el autor de Hebreos entiende esto in terms of the crowning of Jesus, his en exaltation. términos de la coronación de Jesús, de su exaltación. So again, Psalm 8 talks about the dominion and glory intended for humanity. Entonces otra vez, el Salmo 8 habla del dominio y de la gloria que Dios tiene la intención de darle a la humanidad. But this original intention Pero esta intención original en el Salmo 8 contrasts very sharply with the reality we know. contrasta muy profundamente con la realidad que nosotros vivimos. Where we don't experience dominion and glory. No experimentamos dominio y gloria. So the author understands the answer Entonces el autor de Hebreos entiende la respuesta to this apparent contradiction a esta contradicción aparente to be the life and death in Jesus. en la vida y muerte de Jesús. Notice how he says, we see Jesus. Noten cómo dice, nosotros vemos a Jesús. Jesus has suffered death, Jesús ha sufrido la muerte, but not just for himself, for all human beings. no solo para él, sino para todos los seres humanos. So Jesus' death is the pivot or turning point. Entonces, la muerte de Jesús es el pivote, el punto donde da vuelta Between his humiliation or being made low entre su punto bajo, su humillación and his exaltation. y su exaltación. So
this is the first reference to Jesus in Hebrews, Esta es la primera referencia a Jesús en Hebreos, which stresses his humanity. que destaca su humanidad, It's also the first mention of his death. y también es la primera mención de su muerte. So the author stresses that Jesus' suffering and death De manera que el autor de Hebreos está enfatizando que la vida, his suffering and death, el sufrimiento y la muerte de Jesús are the means by which the original intention es el medio por el cual la intención original for humanity is restored. para la humanidad es restaurada. So Jesus is the perfect human being De manera que Jesús es el ser humano perfecto who fulfills Psalm 8. que cumple, que satisface Salmo 8. And this is going to cohere Y esto es coherente with the image we've seen in Hebrews 2:10 con la imagen que vemos en Hebreos 2:10 of the Son del Hijo leading the sons and daughters to their intended glory. guiando a los hijos y a las hijas a la gloria que se ha anticipado para ellos. And again, this is the Exodus typology that we've Y seen. otra vez, esto es claramente una tipología del Éxodo. So just to pull a few of these things together, Entonces, para juntar varias de estas cosas, the Son is the heir of all things, el Hijo es el heredero de todas las cosas, which means the sons and daughters can share in the Son's inheritance. de manera que los hijos y las hijas pueden compartir la herencia del Hijo, And Jesus is the perfect human being y Jesús es el ser humano perfecto, who restores God's intention quien restaura las intenciones de Dios for humanity. para la humanidad. So now, because of the Son, Entonces ahora, por lo que hace Jesús, the el Hijo, sons and daughters los hijos y las hijas can participate in the glory pueden participar en la gloria and the dominion that was originally for them. y el dominio que originalmente fue establecido para ellos. So this is the background for understanding the concept of perfection in Entonces Hebrews. este es el trasfondo para entender el concepto de perfección en Hebreos. And it has to do with this idea of Jesus perfectly accomplishing God's will. Y tiene que ver con la idea de Jesús logrando perfectamente lo que Dios se propuso. So Hebrews 1 focuses on the exalted Jesus, Entonces, Hebreos 1 se enfoca en Jesús exaltado but Hebrews 2 focuses on his humanity, y Hebreos 2 se enfoca en la humanidad de Jesús. which cannot be understood apart from suffering and death. Y la humanidad de Jesús no se puede entender por fuera del sufrimiento y de la muerte. So the path to glory goes through suffering. De manera que el camino a la gloria atraviesa por el sufrimiento. Which, you can think about it, glory and humiliation cannot be separated. Que lo que implica que la gloria y la humillación no se pueden separar. Now I know I've referred to Hebrews 2:10 a lot, Me he referido a Hebreos 2:10 muchas veces, but it's a very important verse. pero es un versículo muy importante. So I'm going to read it again. Entonces lo voy a leer otra vez. In bringing many sons and daughters to glory, Trayendo muchos hijos e hijas a la gloria, it was fitting that God, era apropiado que Dios, for whom and through whom everything exists, para quien y a través de quien todas las cosas existen, should make the pioneer of their faith, their salvation, deba hacer el pionero de la salvación perfect perfecto through what he suffered. a través de lo que él sufrió. So this introduces the idea of perfection in Hebrews. Entonces, esto introduce la idea de perfección en el libro de Hebreos. We often think about perfection Con frecuencia pensamos en perfección in terms of moral perfection, en términos de perfección moral or in contrast to something that's imperfect. o en contraste con algo que es imperfecto.
So if there's something wrong with something, De manera que si hay algo malo con alguna cosa, then it's imperfect. entonces esa cosa es imperfecta. And if there's nothing wrong with something, Y si algo no tiene nada malo, it's perfect. es perfecto. So this is why we get uncomfortable Por eso es que nos inquieta when Scripture talks about the need cuando las escrituras hablan de la necesidad for Jesus to be perfected. de Jesús ser perfeccionado. The Bible makes it clear that Jesus is without sin. La Biblia establece claramente que Jesús es sin pecado. In what way would Jesus need to be perfected? Entonces, ¿en qué forma necesita Jesús ser perfeccionado? So the Bible isn't thinking about perfection as a moral category. Entonces, aquí no se está hablando de la perfección como perfección moral. It's better to think about it as teleological. Es mejor pensarlo teleológicamente, no teológicamente, sino teleológicamente, con el propósito, Which means que le quiere decir that something achieves its intended goal. que algo logra el propósito establecido. So perfection in Hebrews Entonces, la perfección en Hebreos has to do with accomplishing God's purposes tiene que ver con el logro de los propósitos de Dios and accomplishing them perfectly. y lográndolos de manera perfecta. So we might even think about completion. Entonces podemos pensar en términos de completar. In Hebrews, En Hebreos, perfection is applied to Jesus' high priesthood. la perfección es aplicada. High priesthood. En Hebreos, la perfección es aplicada al sumo sacerdocio de Jesús. So in order for Jesus to be the perfect high priest, Entonces, para que Jesús pueda ser el sumo sacerdote perfecto, Hebrews says he needed to be perfected, Hebreos dice que él necesitaba ser perfeccionado and this perfection required his suffering. y esa perfección requería sufrimiento. So we're going to look quickly at several passages. Vamos a ver rápidamente varios pasajes. Keep going. And, oops, the one before. Thanks. So we're going to talk about now the, let's see. Go to the big point 3. Punto 3. Yeah. And, great, there we go. Okay, this is what we want. So, Antes. yeah, great. Okay. So don't be worried that there's 4 passages up there. No se preocupen que allí hay 4 pasajes, I'm just going to make some brief comments. 4 capítulos. Voy a hacer simplemente algunos comentarios breves. So in Hebrews 2, En Hebreos 2 we have a discussion of Jesus as the high priest. encontramos una presentación de Jesús como el sumo sacerdote, Which leads to then, remember verse 16 says that Jesus, the Son, helps the descendants of Abraham. Hebreos 2:16 apunta a que Jesús ayuda a los descendientes de Abraham. But that is followed then with a brief introduction of Jesus as high priest. Y eso es seguido con una introducción acerca del sumo sacerdocio de Jesús. And Hebrews 2:17 Y Hebreos 2:17 says that Jesus was made like the sons and daughters in every way. dice que Jesús fue hecho como los hijos y las hijas en todas las formas, Therefore he is a merciful and faithful high priest. de manera que Jesús puede ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. And verse 18 Hebreos 2:18 says that he suffered when he was tempted. dice que Jesús sufrió cuando fue tentado. So that brings up the question, Entonces eso levanta la pregunta, how was Jesus tempted? ¿cómo fue Jesús tentado? I'm going to make a couple of general comments Voy a here. hacer un par de comentarios.
Sometimes I think we downplay or diminish Jesus' humanity. Con frecuencia subvaloramos la importancia de la humanidad de Jesús. So we think he didn't really experience humanity as we do. Entonces a veces se nos pasa por la cabeza la idea de que Jesús no experimentó la humanidad de la manera como nosotros la experimentamos. But the Gospels show us that Jesus experienced limitation. Pero los evangelios muestran que Jesús experimentó limitaciones. He was tired. Un hombre cansado lo encontramos ahí. He was thirsty. Tuvo sed. So we can imagine Entonces podemos imaginar, podemos imaginar that Jesus could have been tempted que Jesús pudo haber sido tentado to frustration para vivir en frustración when he was hot, cuando estaba bien caliente el clima, hungry, o cuando tenía hambre, tired, cuando estaba cansado, and yet one more person wanted something from him. y sin embargo alguna otra persona quería algo de él. Clearly, he didn't succumb to that temptation, Claramente él no sucumbió a la tentación, but Jesus knows what it is to be human. pero Jesús sí que sabe qué es lo que significa ser humano. We shouldn't speculate too much on that, No debemos especular mucho sobre esto, but we also don't want to deny Jesus' pero humanity. de ninguna manera debemos negar la plena humanidad de Jesús. So he understands the ways that we're tempted, De manera que Él sí entiende las maneras en las que somos tentados, which means he must have been tempted to feel things that were similar. de manera que Él también debió haber sido tentado en maneras similares a las que nosotros somos tentados hoy. But the Bible stresses he was without sin. Pero la Biblia enfatiza que Él fue sin pecado. Now, there's other ways that Jesus was tempted, Ahora, hubo otras maneras en las que Jesús fue tentado, in ways that we will never be tempted. en formas en las que nosotros nunca seremos tentados. And this has to do with his messianic calling. Y eso tiene que ver con su llamado mesiánico. Matthew, Mark, and Luke Mateo, Marcos y Lucas, all record todos registran how the devil tempted Jesus cómo el diablo tentó a Jesús just after he was baptized. justo después que él fue bautizado. Jesus' baptism is a public declaration El bautismo de Jesús es una declaración pública of his complete taking on of human sin de su disposición a asumir completamente el pecado de la humanidad and the inauguration of his public y ministry. la inauguración de su ministerio público. So the devil tries to tempt him just after that. Y entonces el diablo aprovecha para tentarlo justo después de eso. Scripture tells us that right after his baptism, Jesus fasted for 40 days. Just after. He's baptized and he goes into the wilderness. Okay, sí. La Biblia enseña que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches justo después del bautismo. So the devil tempts him at a very vulnerable time. De manera que el diablo lo tenta en un momento muy vulnerable. After 40 days, he was hungry. Después de 40 días tenía mucha hambre. And the devil tempts him to turn the stones into bread. Y el diablo lo tienta para convertir la piedra en pan. But we know Jesus could do it, Y sabemos que Jesús puede claramente hacerlo, because later he feeds thousands of people. porque más tarde él alimentaría a miles de personas. But the devil was tempting him to use his divine power Pero el diablo estaba tentándolo para utilizar su poder divino instead of trusting the Father. en vez de confiar en el Padre. Ultimately, the devil was trying to derail En última instancia, el diablo estaba tratando de desviar, de descarrilar and get Jesus to use his power and authority y hacer que Jesús utilizara su poder y autoridad without having to go to the cross. sin tener que pasar por la cruz. There's a parallel Hay un paralelo between how Adam and Eve were tempted entre cómo Adán y Eva fueron tentados and how the wilderness generation was tempted y cómo la generación del desierto fue tentada and how Jesus is tempted. y cómo Jesús fue tentado. So whereas they failed, Mientras que aquellos fallaron, Jesus succeeded.
Jesús prevaleció. But I don't think any of us can understand what that temptation was like. Pero no creo que ninguno de nosotros podamos entender en qué consistía esa tentación. But there's a final way that I think Jesus was tempted. Pero también hay una forma final como yo creo que Jesús también fue tentado. Sometimes we think because Jesus is without sin, Algunas veces pensamos que como Jesús es sin pecado, he can't really understand how greatly we battle sin. él realmente no entiende cómo es que nosotros batallamos contra el pecado. I think this is just the opposite. Yo creo que en realidad es lo contrario. This is because Jesus is sinless. Porque Jesús es sin pecado, This increases the impact of the temptation. en realidad eso incrementa el impacto de la tentación sobre él. When temptation gets too great for us, Cuando la tentación se pone dura contra nosotros, we often give in to the pressure nosotros a veces fallamos y damos lugar a la presión and relieve the pressure y nos dejamos que la presión salga and sin. y simplemente pecamos. But Jesus experienced the full force of temptation Mientras que Jesús experimentó la plena presión de la tentación in a way that none of us has ever fully experienced. en la forma en que ninguno de nosotros nunca jamás hemos experimentado. Because in the face of that temptation, Porque frente a esa tentación, he didn't sin. él no pecó. I also think he experienced temptation. Creo también que a veces a veces también creo que él, Jesús, experimentó tentación To overwhelming, maybe even anger or frustration, para sobreponerse a la ira y a la frustración. the whole world had been created through Jesus, has been. La frustración que pudo haber surgido en Jesús porque él había creado, a través de él se había creado todo el mundo. Yet, here is the one who knows the glory that's intended for humanity, Aquí está la persona que sabe las intenciones de Dios en la creación de la humanidad yet during his incarnation, y durante su encarnación, he was continually confronted él continuamente estaba enfrentando by the horrible effects and los distortions efectos horribles de la distorsión of human sin and disease upon those who bear God's image. del pecado, la enfermedad y la tragedia en aquellas personas que llevan la imagen de Dios. So I'm not sure what Jesus, if he was tempted to despair or frustration, Entonces no estoy segura si Jesús fue tentado a la desesperación, but we can't imagine the depth of his suffering. pero podemos imaginar, Cannot. no podemos imaginar la profundidad de su sufrimiento. Now we'll go briefly to Hebrews 4, Rápidamente vamos a ir a Hebreos 4, which also talks about Jesus being a compassionate high priest. que también habla de Jesús siendo un sumo sacerdote compasivo, misericordioso. In fact, he's described as the great high priest. Ciertamente él es descrito como el gran sumo sacerdote. And it says that he is able to sympathize with our Y weakness. indica Hebreos 4 que él es capaz de simpatizarse, de entender nuestras debilidades. I've already talked about the weaknesses associated with being human, Ya he hablado de la debilidad asociada con el hecho de ser humano, such as being tired and hungry. como estar cansado o tener hambre, But I think there's another way that Jesus is associated with our weakness. pero creo que hay otra forma también de cómo Jesús es asociado con nuestra debilidad. He was subjected to abuse, Él fue sujeto a abuso, insults, a insultos, arrest, al arresto, imprisonment, a prisión and a shameful death. y una muerte vergonzosa. Indeed, he is well familiar with rejection Él está muy familiarizado con rechazo and marginalization, y marginalización and was tested more severely y fue tentado mucho más severamente than any of us. que cualquiera de nosotros. So, in all of these ways, these show why he is, how his, in all of these ways, it shows how his suffering En todas estas formas se muestra cómo su sufrimiento has enabled him to be a high priest. lo ha empoderado para ser el sumo sacerdote.
Let's look again briefly at some things in Hebrews 5. Veamos rápidamente algunas cosas en Hebreos 5. The beginning of Hebrews 5 El comienzo de Hebreos 5 talks about the requirements for the Levitical priest. habla acerca de los requisitos para los sacerdotes levíticos. And the background is the Day of Atonement. Y el trasfondo es el día de la expiación. I won't go through all of these requirements, No voy a mencionar todos los requisitos, except at the very end, excepto que bien al final it talks about the necessity of being appointed by God. habla de la necesidad de ser designado por Dios. So the author wants to show that Jesus has also been appointed to this. Porque el autor quiere mostrar que Jesús también ha sido designado para este propósito. But remarkably, he's appointed to be the high priest Pero sorprendentemente, Él es designado para ser el sumo sacerdote when he was appointed or inaugurated to be the Son. cuando Él fue designado o establecido para ser el Hijo. No Levitical priest was ever appointed to be a priest as God's Son. Ningún sacerdote del sacerdocio levítico fue designado para ser sacerdote como ser el Hijo. Now, in Hebrews 5:6, En Hebreos 5, 6 there's a reference to Jesus being appointed a priest hay una referencia a Jesús siendo designado sacerdote in the order of Melchizedek. en el orden de Melquisedec. We don't have time to talk about Melchizedek, No tenemos tiempo para hablar de Melquisedec, so I invite someone to ask a question about entonces it, les estimulo a que usted más bien haga la pregunta si quiere oír de eso. so we can talk about it in question and answer. Entonces podemos hablar de eso más tarde en el tiempo de preguntas. But the key verse that I want to focus on in Pero el Hebrews 5, versículo clave que quiero concentrarme en Hebreos 5, you can keep, maybe, sigue. I don't know, do you have? I Okay, don't think we can go past this. Go ahead. Okay, well, we'll leave it. That it says that even though he was a son, Aunque dice que aunque él era el Hijo, he learned obedience él aprendió obediencia by what he suffered. a través del sufrimiento. And it talks about the prayers and petitions he offered up, Y habla de las oraciones y peticiones que él ofreció, that he might be delivered from death. que él sea rescatado de la muerte. This refers to the Garden of Gethsemane. Esto se refiere a la oración del jardín en el jardín del Getsemaní. But remember, after he prays to be delivered from death, Pero recuerden que después que él ora para ser liberado de esta responsabilidad, he prays, God's will, not my will. él ora para que se haga la voluntad de Dios y no la de él. This shows the tremendous submission of the Son to the Father. Muestra la tremenda sumisión del Hijo con relación al Padre. Even though he wasn't rescued from the cross, Aunque él no fue rescatado de la cruz, he was clearly rescued from death at the resurrection. él claramente fue rescatado de la muerte en la resurrección. But what I want to focus on is the suffering. Lo que quiero enfocarme aquí es en el sufrimiento. Jesus is the exalted Son, Jesús es el Hijo exaltado yet he has to learn from what he y suffers. sin embargo tiene que aprender a través del sufrimiento. There is no parallel in the Old Testament, or in the Greco-Roman, there's no parallel in the Greco-Roman world of a suffering God. No hay paralelo alguno en el mundo grecorromano de un Dios sufriente. Sometimes proverbs said, or statements were that you would learn from your mistakes. En algunas partes en Proverbios puede decir que uno aprende de sus errores, But Jesus isn't learning from his mistakes. pero Jesús no está aprendiendo de sus errores. He's learning through submitting to the Father's will Él está aprendiendo a través de su sumisión a la voluntad del Padre. And so his obedience is associated with perfectly submitting to the Father's will. His obedience means perfectly submitting to the Father's will. Su obediencia significa su sumisión perfecta a la voluntad del Padre. So this brings us back to the question of perfection. Esto nos trae de regreso a la pregunta sobre perfección And the idea that it's teleological. y la idea de que es teleológica. So perfection involves achieving God's intended goal.
Entonces, la perfección implica lograr los propósitos de las intenciones de Dios. And again, perfection doesn't involve imperfection. Y otra vez, la perfección no implica imperfección, But it means continuing along a path to the final intended goal. sino que significa continuar en el camino al propósito que se ha establecido. So if Jesus is going to be the perfect high priest De manera que si Jesús va a ser el sumo sacerdote perfecto, who can sympathize with our temptations que puede entender nuestras tentaciones and our weaknesses, y nuestras debilidades, and he can perfectly represent us to God, y que nos pueda representar perfectamente ante Dios, then that means he has to participate in humanity. eso quiere decir que Él tiene que participar en nuestra humanidad, And this participation involves suffering. y al participar en nuestra humanidad involucra evidentemente el sufrimiento. And the suffering involved learning how to obey to the very end. Y el sufrimiento implica aprender a obedecer hasta el punto final. So Jesus obeyed to the point of the cross. De manera que Jesús obedeció al punto de la cruz. And because he was willing to do that, Y porque Él estaba dispuesto a hacer eso, he achieved God's goal Él logró el objetivo de Dios of becoming God's perfect high priest. de llegar a ser el sumo sacerdote perfecto. And this perfection has implications for us Y esa perfección tiene implicaciones para nosotros, because he is now the source of eternal salvation. porque Él es ahora la fuente de salvación eterna. He's the perfect Savior. Él es el Salvador perfecto. And that's what we looked at very briefly Y eso fue lo que vimos muy brevemente at the end of Hebrews 11. al final de Hebreos 11. So I'm going to skip Hebrews 7. Voy a saltarme Hebreos 7. But again, if you have questions about Melchizedek, Y si tienen preguntas sobre Melquisedec, feel free to ask. siéntanse en libertad de hacerlas. Since it's getting late and it's a little hot, Si está haciendo tarde y un poquito caliente, I'm going to conclude with two comments voy a concluir con dos comentarios that have to do with Jesus' perfection que tiene que ver con la perfección de Jesús and his perfect high priesthood. y su sumo sacerdocio perfecto. The first El primero, is that it is impossible to go back to the old order. es imposible regresar al orden antiguo, viejo. This is because the old priesthood Es porque el sacerdocio antiguo and the offerings associated with it y las ofrendas y sacrificios asociados con ese sacerdocio pointed beyond themselves apuntaban más allá de ellas mismas, to the perfect priesthood and Al- offering of Christ. al sacerdocio perfecto ofrecido en Cristo. Hebrews 5, if we had looked at it, we skipped Hebrews 5, Aun cuando nos saltamos Hebreos 5, but it talks about the Levitical priests habla de que los sacerdotes levíticos having to make offerings because of their own sin. tenían que presentar ofrendas por sus propios pecados. Or it talks about the problem of the priests having to be replaced O también habla de los sacerdotes que tenían que ser reemplazados because they keep dying. porque morían. So all of these show the limitations of the old order. Todo eso para mostrar las limitaciones del sistema, el orden antiguo. But more importantly, Y de manera más importante, Hebrews shows us that we have a perfect high priest in Jesus Hebreos muestra que tenemos un sumo sacerdote perfecto en Jesús, because he knows how to sympathize with porque Él us, sabe cómo entendernos, se mete en nuestros zapatos, which is not something that the old order could do. porque es algo que el orden antiguo podía hacer. So I want to keep stressing this point. Porque quiero enfatizar este punto. Jesus represents the culmination of all of God's purposes. Jesús representa la culminación de todos los propósitos de Dios. So everything that has to do with the priesthood Entonces, todo lo que tiene que ver con sacerdocio and the sacrifices offered at the temple y sacrificios ofrecidos en el templo point to the perfect sacrifice apuntan al perfecto sacrificio and the perfect priesthood y al sacerdocio perfecto of Jesus. de Jesús. So we can't go back.
De manera que no hay forma de regresar. The movement of God is forward. El movimiento de Dios es hacia adelante. So this has implications for people who want to rebuild the temple Eso tiene implicaciones para la gente que piensa en reconstruir el templo. and hope to have the sacrifices returned to the Y temple. las personas que piensan reconfigurar todos los sacrificios que se ofrecían en el templo. And sometimes they feel that this is a way to kind of accomplish God's purposes. Y esas personas a veces piensan que esta es la forma de lograr los propósitos de Dios. But these were anticipatory, Pero pointing to esos Christ. sacrificios eran más bien anticipatorios de Cristo y de lo que Él haría. Moreover, Jesus had to learn how to submit Más aún Jesús mismo tuvo que aprender cómo someterse and suffer y cómo sufrir in order to bring about God's purposes. para poder lograr los propósitos de Dios. So we have to be careful about wanting to go back. Por eso es que tenemos que tener cuidado de tratar de regresar, Even if we don't intend to, aun cuando esa no sea nuestra intención. we diminish Disminuimos, or make somehow less important hacemos menos importante de alguna manera the horrible price that Jesus had to pay el precio horrible que Jesús tuvo que pagar to be our perfect high para priest. ser nuestro sumo sacerdote perfecto. There can't be another way No hay otra forma. if Jesus has done all of this to be the perfect high priest. Si Jesús ha hecho todo esto para ser nuestro sumo sacerdote perfecto. I mentioned this yesterday, Mencioné esto ayer. but all of God's promises are yes in Jesus. Todas las promesas de Dios son sí en Jesús. So as I said, God is going forward. Como dije, Dios va hacia adelante. There's no going back, No hay forma para regresar. but why would we want to? ¿Y por qué quisiéramos nosotros regresar? The second, and this really is the second one, so El we'll be done, segundo y último has to do with Jesus' suffering. tiene que ver con el sufrimiento de Jesús. Somehow in God's perfect wisdom, En alguna manera, en la perfecta sabiduría de Dios, his unique son su Hijo único had to suffer tenía que sufrir to bring about or perfect para traer o perfeccionar God's perfect plans. el plan perfecto de Dios. But there are a lot of people today, Hay mucha gente hoy all around the world, en todo el mundo who want to tell us that with the gospel, que pretende decirnos que con el Evangelio, we will have good health and much wealth. que con el Evangelio tendremos mucha salud y mucha riqueza. They tell us that Jesus wants us to be happy. Nos dicen que Jesús quiere que seamos felices And if we give our money to the church or this y ministry, que si damos nuestra plata a esta iglesia o a este ministerio, we'll get good things. vamos a recibir de regreso muchas cosas buenas. Sometimes that's nice cars Muchas veces es un carro chévere or big houses. o casas grandes. But this doesn't make sense. Eso no tiene sentido alguno. If it was appropriate for the Son of God to suffer, Si era apropiado en la sabiduría perfecta de Dios para su Hijo pasar por el sufrimiento, to accomplish God's perfect purposes, para lograr los propósitos perfectos de Dios, then why do we think we don't have to go through entonces, suffering? ¿cómo es que podemos presumir que nosotros no tenemos que pasar por el sufrimiento? Suffering is hard. Sufrimiento es duro. There is nothing magical about it. No hay nada mágico en eso. But suffering gives us the opportunity to trust God Pero el sufrimiento nos da la oportunidad de confiar en Dios and to grow in our faith. y de crecer y fortalecer en nuestra fe. It allows us to become more like Jesus, Y nos permite ser más como Jesús es, who was well acquainted with grief. quien sabe muy bien lo que es el sufrimiento. I don't want to be misunderstood on this next point, No quiero ser malentendida en el siguiente punto, but I'm not convinced that Jesus necessarily wants us to be happy. pero yo no creo que Jesús necesariamente quiera que nosotros seamos felices. Jesus loves us more than any of us will ever know. Jesús nos ama muchísimo más de lo que cualquiera de nosotros nos podamos imaginar. But being happy with the things here and now Pero ser feliz con las cosas de la hora y de lo que vemos that will not last into eternity no duraría hacia el futuro en la eternidad. is not the same thing as being transformed into His image No es lo mismo eso que ser transformado a su imagen
and sharing eternal glory with him y forever. compartir la eterna gloria con Él para siempre. So sometimes people say, Entonces algunas veces la gente dice, Jesus wants us to be holy, Jesús quiere que seamos santos, but not necessarily happy. pero no necesariamente felices. The people I admire most La gente que yo admiro más and have the most godly character y que tienen el carácter de Dios más claramente en ellos, have been refined and tempered han sido refinados y atenazados by suffering. a través del sufrimiento. So if the path to glory for Jesus De manera que si el camino a la gloria para Jesús led through suffering, era a través del sufrimiento, how can we think that we're better ¿cómo podemos pretender que nosotros somos mejores or somehow exempt? o de alguna manera eximidos? Now this could sound like bad news, Esto puede sonar como malas noticias, but it is good news. pero realmente son muy buenas noticias. We do not suffer without purpose. No sufrimos sin propósito. We cannot even imagine the good purposes that God has for No nos us. podemos imaginar los buenos propósitos que Dios tiene para nosotros. God is a redemptive God, Dios es un Dios de redención and He uses everything y to Él transform utiliza us. todas las cosas para transformarnos. That's true when we suffer innocently, Eso es verdad aun cuando sufrimos de manera sin haber hecho nada inocentemente, maybe even for our faith, aún por nuestra fe, but it is so remarkable pero aún es sorprendente that even when we suffer for our sin, que aun cuando sufrimos por nuestros pecados, debido a nuestros pecados, God is so redemptive and gracious Dios es tan redentor y lleno de gracia that He can use those purposes to transform us. que Él puede utilizar esos mismos propósitos Nothing is para wasted. transformarnos. Nothing is wasted. Nada se pierde. So this leads us with a final word of hope. Entonces esto nos deja con una palabra final esperanzadora. There are no shortcuts on the path to glory, No hay atajos en el camino a la gloria, but we are heading for a destination pero estamos guiados, orientados hacia un destino that is far beyond anything we could imagine. que es muchísimo más, es mucho mejor que lo que nos podamos imaginar. We are headed for eternal glory, Estamos destinados para la gloria eterna, where every single one of us will be joined together worshiping the Lamb. para cada uno de nosotros que nos juntemos y adoremos al Cordero. Amen. Amén. No tenemos mucho tiempo para preguntas, entonces esta. Everybody's stretching. Aquí hay una de la sesión anterior. Okay. De la sesión anterior And what's on this? Hebrews 11. Oh, Hebrews 11. Oh, okay. Okay, good. Okay, good. Esta pregunta se refiere, no la tengo en español ahora, a cómo debemos ver e imitar los ejemplos positivos de la fe como Jacob, Gedeón, Sansón, Jefta y otra pregunta relacionada porque algunos de estos personajes tuvieron comportamientos más bien morales más bien cuestionables y otra pregunta también sobre la justicia que se menciona de aquellos que conquistaron reinos por la fe. Those conquering faith, Right. kingdoms by faith. What's the fairness of that? Okay. Okay, lots of questions there. I'll start Muchas preguntas. by making an observation. Quiero comenzar para haciendo una observación. There's probably a good reason
Es muy probable que haya una buena razón why many people aren't named Jephthah. porque debe haber alguna razón, porque no hay mucha gente que se llame Jefta. Okay, so these are really difficult. Esto es realmente difícil. Probably Samson and Jephthah are the most difficult. Probablemente Sansón y Jefta son los más difíciles. I'll start by talking about Hebrews 11. Hay que referirse a Hebreos 11. Hebrews 11 is not the hall of faith. Hebreos 11 no es el hall de la fe. These are not the perfect examples of faith. Estos no son los ejemplos perfectos de la fe. Instead, each person in some way Más bien, cada una de esas personas de alguna manera gives evidence to the unseen. muestra evidencias de lo invisible. So even at the end of his life, Entonces, aún al final de sus días, when Samson is at the lowest point, cuando Sansón está en su punto más bajo, he still gives evidence of some teeny little bit of faith Sansón aún da evidencia de un poquitico de fe of God's promises en las promesas de Dios, when he destroys the Philistines. cuando él destruye a los filisteos. Here's another way to think about it. Esta es una forma distinta de pensar en esto. That is probably one of the worst time periods in Israel's history. Ese tiempo de Sansón es tal vez uno de los peores periodos de la historia de Israel. If Samson is one who gives a shred of evidence of faith, Si Sansón es de los últimos resquicios que tiene algo de fe, imagine how horrible the situation is. imagínate cómo sería de horrible la situación con el resto de la gente. So even in the darkest time of Israel's faith, Y entonces, aún en el tiempo de los más oscuros de la fe de Israel, there was still someone who did an action that showed that God's plan. He looked at God's plan. hubo alguien que mostró algo de lucecita sobre el plan de Dios. The same is true for Jephthah. Lo mismo es cierto de Jefta. Jephthah did horrible things. Jefte hizo cosas horribles. He makes a rash vow Él hace un juramento sin pensar. and then thinks he must execute his daughter. Y imagínate que tuvo que ejecutar a su propia hija. But that actually shows that he doesn't know the law, Y eso muestra que él no conocía la ley. because there was a way he could have gotten around killing his daughter. There was a provision in the law that he didn't have to kill his daughter. Porque había una provisión en la ley que él no tenía que ejecutar a su propia hija. But he did show faith when he went against enemy armies. Pero él mostró fe cuando se lanzó contra los ejércitos enemigos. So that probably leads to the final question De about manera que eso nos lleva a la última pregunta acerca de la the fairness of. Okay. de la justicia de los que conquistan reinos por fe. So it's very important to understand that how God is working in the Old Testament is very different than the New Testament. Es importante entender que la forma como actúa Dios en el Antiguo Testamento es diferente de cómo Dios actúa en el Nuevo Testamento. In the Old Testament, physical things often give spiritual truths or spiritual lessons. En el Antiguo Testamento, cosas físicas con frecuencia muestran cosas espirituales. So when we think about conquering kingdoms, Entonces, cuando pensamos en conquista de reinos, we can have an instinct that that's not fair. podemos tener el instinto de que eso no es justo. But we have to think a little bit more carefully about how God is teaching his people. Entonces, tenemos que pensar con más cuidado cómo es que Dios está enseñando a su pueblo. So consider Joshua coming in and conquering the Entonces, land. pensemos en Josué entrando en la tierra y conquistando la tierra. When we read it, we don't like those accounts. Cuando lo leemos, realmente nos repulsa un poco. They're often bloody Son bastante sangrientos and they seem very unfair. y parecen muy injustos. But we have to take the big picture. Pero tenemos que ver el panorama mayor. In Genesis 15, En Génesis 15, God says to Abraham, Dios le dice a Abraham, you cannot possess the land right now, no puedes poseer la tierra ahora mismo,
because I haven't finished the work I'm doing with the Amorites. porque todavía no he terminado la obra que estoy haciendo con los amoritas. Amorreos, gracias. The Bible doesn't record God's work with the Amorites, La Biblia no registra el trabajo de Dios con los amorreos, but somehow God prevents his people pero de alguna manera Dios previene a su pueblo from entering the land para entrar en su tierra for about 400 years. durante unos 400 años. God takes his people in Egypt Dios lleva a su pueblo a Egipto to accomplish his purposes with them, para lograr sus propósitos con ellos, but not recorded in Scripture. pero no se registra en la Escritura God is apparently doing something with the Amorites. que Dios estaba haciendo algo con los amorreos. That's what he tells Abraham. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. So when the people come into the De land, manera que cuando la gente viene a la tierra y entra en ella, God has already been working with the people in the land. Dios ya había estado trabajando con la gente que vivía en esa tierra. This is evident with Rahab. Esto es evidente con Rahab. Rahab somehow knows what God has been doing, Rahab sabe algo de lo que Dios está haciendo and she says the people are terrified. y The Canaanites are terrified. ella entiende que el pueblo de los cananeos están con mucho miedo, And aterrorizados. just another quick note about Canaanites. Entonces una nota breve sobre los cananeos. Canaanite is a blanket term. Cananeos es un término que cubre bastante. Anybody living in the land Cualquier grupo que vivía en la tierra was called a Canaanite. era llamado cananeo. So the Amorites, the Hivites, all of these Entonces los people. amorreos, los hivitas, todas esas gentes eran cananeos. So if God is working with the Amorites, De manera que si Dios está trabajando con los amorreos, that implies that he's working in the land with the eso people. implica que Dios está trabajando con esa gente que vivía allí. Rahab is also important. Rahab es también muy importante. She makes a decision to go with the people of God. Ella toma la decisión de irse con el pueblo de Dios. So that apparently was an option for anyone in the land. Entonces, eso aparentemente es una opción para la gente que vivía en la tierra. Now we'll make a comment about the historical background a little bit. Un comentario breve sobre el trasfondo histórico. The Canaanites were exceedingly evil. Los cananeos eran excesivamente perversos. When Canaanite temples are excavated, Cuando se excavan arqueológicamente los templos cananeos, they often find a pit con frecuencia muestran un lugar with skeletons of babies con esqueletos de bebés, because child sacrifice was porque se performed. practicaba el sacrificio de bebés. Many of the Canaanite practices were very sadistic. Muchas de las prácticas cananeas eran sadísticas And cruel. y crueles. So we could imagine that would be something that God was working with the Entonces people. podemos imaginar que Dios estaba trabajando algo con ellos en esa dirección. So when Joshua comes in to conquer the Entonces land, cuando Josué entra para conquistar la tierra, it's not without a context. no es que no tenga un contexto. In fact, I think God wants his people to participate De hecho, creo que Dios quiere su pueblo, que su pueblo participe in God's judgment on the Canaanites en el juicio de Dios contra los cananeos. because he wants them to participate Porque Dios quiere que su pueblo participe and know firsthand y que conozca de primera mano how horrific sin is. cuán horrible es el pecado. By participating in God's judgment, Al participar conjuntamente con Dios en el juicio de Dios, the people saw in a graphic way su pueblo vio de una manera gráfica that human sin is very deadly. que el pecado del hombre es mortal. And that was also a lesson to the nation. Y eso también fue una lección para las naciones. If they did the horrible things that the Canaanites did, Si esas naciones hicieran las mismas cosas horribles que los cananeos hicieron, that God would judge them. entonces Dios los va a juzgar. So from our perspective, we look at conquering kingdoms Entonces, desde nuestra perspectiva, vemos que conquistar reinos, and we say it's not fair. y decimos, no es justo.
But we have to get back into the world of the Old Testament, Entonces nos tenemos que meter en el mundo del Antiguo Testamento, where God often uses very graphic things en donde Dios utiliza con frecuencia cosas muy gráficas to accomplish his purposes. para lograr sus propósitos. Another quick comment. Otro comentario muy breve. Sometimes people look at Joshua Algunas veces las personas ven a Josué and they say that he was carrying out genocide. y dicen que Josué estaba llevando a cabo genocidios, But that is not what's going on. pero realmente eso no es lo que está sucediendo. Genocide is directed by a majority culture Genocidio técnicamente es dirigido por una cultura mayoritaria to exterminate para exterminar a minority culture una cultura minoritaria for on racial basis sobre bases raciales or ethnic, o étnicas, like ethnic cleansing. como la limpieza étnica. Joshua Josué was the minority culture, era parte de una cultura minoritaria and the Canaanites y los cananeos were probably one of the most pluralistic society contexts era probablemente una de las sociedades más pluralistas, tenían un contexto muy pluralista than we could ever imagine. de lo que nos podemos imaginar. So the real issue here De manera que el verdadero tema aquí is God executing his justice es Dios ejecutando su justicia on those who absolutely violate his ways. sobre aquellos que de manera rotunda violan sus caminos. So God uses his people Entonces Dios usa su pueblo as they go into the land en la medida en que ellos entran en la tierra to be the agents of his para justice. ser los agentes de la justicia de Dios. But again, remember, Pero otra vez recuerden, if God's people act like the Canaanites, si el pueblo de Dios actúa como los cananeos, then God will raise up other people to entonces judge Dios them. va a levantar a otro pueblo para juzgarlos a ellos. So he uses the Assyrians to Entonces judge Dios, them, por ejemplo, usó a los asirios para juzgar a su propio pueblo or the Babylonians. o a los babilonios. So God's justice De manera que la justicia de Dios is not executed along ethnic lines. no se ejecuta con base a líneas raciales. God's justice La justicia de Dios is always concerning human sin. siempre se relaciona siempre se relaciona con el pecado del hombre. And unfortunately, Y de manera desafortunada, human sin el pecado humano crosses every ethnic and racial no boundary. reconoce banderas raciales ni étnicas. So, is that- Dejemos allí, hay muchas preguntas. La doctora Harris es consciente que hay muchas preguntas y las estamos anotando, no las estamos perdiendo. Nos vemos mañana a las 8 en punto. he's